Hola Géminis, bienvenidos a la sabiduría de la mariposa. Espero que estéis todos muy bien y mil gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Vamos a ver, Géminis, qué mensaje hay para vosotros, para vosotras, para esta semana que va del 25 de abril al 1 de mayo 2022. Para Géminis, Sol, Luna y Ascendente. Mirar la fuerza, Géminis, esa fortaleza que hay en vuestro interior. Yo siento como que podéis venir o todavía estéis en ese, digamos, proceso de superar algún tipo de prueba, algún tipo de situación más difícil. Y es como que siento que sale esta carta en ese aspecto de no os desaniméis. No perder esa fuerza de voluntad de seguir hacia adelante, de seguir perseverando, de continuar. Lo siento mucho en ese aspecto de no rendiros, de poder autocontrolaros al momento de quizá llegar al punto de tiro la toalla, abandono, ya no puedo más, volver a conectar con vosotros mismos, volver a conectar con esos planos más sutiles, con esa fe, con esa esperanza. No os dejéis llevar por a lo mejor esos impulsos más de rabia o de ira o de frustración o de desesperación. Sí es cierto que podáis estar viviendo o llevéis tiempo haciendo frente a algún tipo de prueba que la veo más en ese aspecto más espiritual, porque es una prueba que os va a poner a prueba, nunca mejor dicho, valga la redundancia, en esa vuestra fe, en realmente que salga toda esa fortaleza que hay en vuestro interior y que vosotros seáis capaces de verla. Yo siento como que pueden haber situaciones que a priori, si pensaseis en ellas, podríais decir que no seríais capaz de superarlas, o que a lo mejor en el pasado hayáis podido hacer algún comentario o en alguna conversación de madre mía, yo ante esta situación o que ha podido vivir otra persona, o situaciones por las que se pueda estar divagando, sentiría que no podría hacer frente o que no podría soportarlo. Entonces yo siento como que estáis siendo testimonios de esa fortaleza que realmente hay en vosotros. En esas pruebas en las que quizá no os sintieseis capaces de poder enfrentarlas o poder hacer frente o cómo salir a lo mejor airosos de esas situaciones más difíciles, y que es la misma situación la prueba que os va a constatar que sois mucho más fuerte de lo que vosotros imagináis, Géminis, de que por supuesto que podéis hacer frente a esas situaciones y de que lo hagáis en esa conexión para con la divinidad. Para algunos sea Dios, para otros sea la vida, el universo, como vosotros lo sintáis, realmente en esa conexión, el daros cuenta o comprender que cuando ya pensabais que no os quedaban más fuerzas, que estabais ya al límite de vuestras fuerzas, cuando ya estáis a punto de tirar la toalla, es cuando llega realmente como ese aluvión, ese impulso realmente de esa fuerza más espiritual, que es la que yo estoy sintiendo ahora mismo para vosotros, que os hagan realmente controlar todo ese aspecto más visceral, ese aspecto más de instinto más primario en el que a lo mejor quisieseis tirar la toalla o no veros capaz de continuar o de seguir avanzando. Es una prueba para reafirmar ese vuestro poder, para que os empoderéis realmente. Porque hay necesidad de que vosotros creáis en ese vuestro poder, para que detectéis en el momento en que situaciones o personas puedan estar haciendo que perdáis ese poder y que volváis a conectar realmente con esa fuente, con vuestra energía, que sois capaces de mucho más de lo que podéis imaginar. Me viene mucho ese mensaje, pero la clave está en esa conexión para con vosotros mismos, porque además aquí en este tarot el 8 es la carta de la fuerza, y ese 8 lo veo aquí, en este infinito.
en esa fortaleza infinita, ilimitada que hay en vosotros en realidad, de poder hacer frente a las situaciones más difíciles que podéis estar viviendo y que toda esta situación va a traer como resultado, recompensa, ese empoderamiento o ese recuperar ese poder que pudieseis haber cedido a personas, a situaciones, por esa vibración de miedo o por no sentiros fuertes, por esa desconexión de alguna manera. Si es que una carta da muchísima información. Vamos a ver, Géminis. Mensajito para vosotros para esta semana que va del 25 de abril al 1 de mayo de 2022. Vamos a ver. Lo siento mucho como que estéis creando esas raíces realmente, ese enraizaros para que cuando nazca la planta, cuando luego pueda crecer hasta incluso ser un árbol, no importa las tempestades, las tormentas, el viento, las circunstancias externas, que siempre va a tener esa raíz fuerte, sólida a la tierra, en esa conexión. Entonces, es que estas situaciones es la prueba para que podáis salir más fortalecidos y para que ante situaciones que vengan a tambalearos no os hagan desconectar. Solo que os puedan mover un poquito, pero no que salga toda esa raíz en esa desconexión para con vosotros mismos. Eso es. Vamos a ver. Pues mirar, Géminis, yo estoy viendo una semana de triunfo, una semana de éxito, una semana en la que sí que es cierto que se os pide bastante ese creer en vosotros, ese confiar en vosotros de que sois capaces realmente de llevar las riendas de vuestra vida y que vosotros sois los que decidís en realidad la dirección que queréis tomar, confiando, creyendo, sintiendo en que estáis siendo guiados realmente. Pero además siento como que ya es una semana en la que ya hay ese movimiento, digamos, vais a la acción, porque es como haber comprendido que es en ese movimiento en cómo vais a encontrar el equilibrio que vosotros necesitáis. Yo lo siento mucho en esa analogía que hago muchas veces de el movimiento en la bicicleta. Si tú vas pedaleando, vas en movimiento, mantienes el equilibrio. En el momento en que tú te detienes, o te caes para un lado o te caes para el otro, ya no mantienes el equilibrio. Por eso veo como que vengáis de un tiempo más de calma, de pausa, pero un tiempo que era también necesario para inspeccionar o para analizar o para realmente ver la mejor forma o el siguiente paso que queríais dar. Es este caballo de oros, que además es el caballo en el tarot, el único que está realmente sin movimiento, el único que está detenido. Todo el resto de caballos están en movimiento, con mayor o menor movimiento en su intensidad, quiero decir, pero en movimiento. Pero el de oros, el de pentáculos, es el único que está realmente quieto, porque hay necesidad de digamos, estar en esa quietud, en que aprovechar que todo está, digamos, a lo mejor más en ese, no estancamiento, sino más paralizado, más en ese proceso, en ese momento de transición, pero en el que se está gestando, digámoslo así, ese cambio. Entonces, que sea necesario ese momento del que venís o del que habéis venido, en el que ya estéis casi saliendo para otros de vosotros, de ver qué es lo que deseo, hacia dónde me voy a enfocar, qué es lo que quiero crear, qué es lo que quiero conseguir y ver la mejor forma, la forma más inteligente, la forma más, a lo mejor en esa estrategia, en esa planificación, de ver la manera en cómo obtener esos mayores beneficios o esa mayor productividad o ese resultado que yo quiero alcanzar en realidad. Para luego ya de decidirte a dar ese paso, a avanzar, ahora sí sin miedo, totalmente confiado de que al haberme tomado ese tiempo de reflexión, de planificación, de observación, ahora tengo claro
¿Qué es lo que quiero conseguir? Ahora ya he cogido toda esa confianza en mí, ese creer en mí y me veo con la capacidad de coger y dirigir las riendas de mi vida. Ver cuál es la mejor, aquí es como ver cuál es el mejor camino, la mejor dirección a tomar y aquí ya estaríamos viendo ese avance. Y una vez das ese paso y vas avanzando, te vas manteniendo en ese equilibrio, se trata de que tengas la paciencia en que luego se vayan a dar esos resultados o que vayas a llegar a ese objetivo, a esa meta. También se necesita que seas paciente. Todo requiere de sus tiempos. Y es más, te digo, que estés abierto y receptivo a cualquier tipo de resultado. No te limites a lo que tú tengas proyectado de este inicio, de lo que te hubieses detenido a proyectar qué es lo que querías y cómo enfocarte y cuál es el siguiente paso a seguir. Estate abierto a que se pueden dar cambios de dirección, a que puede ser de una forma diferente, que vayas fluyendo con el movimiento, porque tú en este estado, digamos, más en pausa, enfocándote hacia lo que quieres, pero sin haber emprendido todavía movimiento, tampoco sabes lo que te vas a encontrar en el camino. Esos desafíos, esos retos, esos obstáculos, esas ayudas, esas nuevas ideas, esa inspiración. Entonces, pueden haber cambios realmente en el primer proyecto o la primera visualización de aquello que tú querías. Por eso te digo que tengas la confianza de que estás siendo guiado realmente y de que abras esa mente en ese aspecto de ver que el resultado puede ser diferente al que esperabas, pero puede ser mucho mejor. O sea, no lo enfoques como que si las cosas no las recibes o no se dan en los tiempos en que tú deseas, ya no se vaya a conseguir, porque igual lo que vas a conseguir es muchísimo mejor de lo que tú estabas esperando. Eso es. Ten la paciencia y ten la confianza en que todo va a ser para un bien mayor tuyo. Géminis. Porque es lo que te va a llevar realmente a esa prosperidad, a esa abundancia. Estate abierto a estos nuevos comienzos, Géminis. A abrirte a lo nuevo, a una nueva forma en cómo se puedan dar las cosas. A dejarte sorprender por la vida. Confía. Confiando en que, como os decía con esa carta de la fuerza, esas raíces estáis bien enraizados en esa conexión para con vosotros mismos, en esa alineación para con vuestro espíritu y con vuestra alma, y no pasa nada, los desafíos, retos, obstáculos, situaciones que tengáis que enfrentar, que esas raíces no se van a desprender, digámoslo así. Entonces no tengas miedo a abrirte a lo nuevo, porque tú ya sientes esa seguridad en ti, no importa que sea desconocido a lo que te estés abriendo. Tu esencia va a ir siempre contigo. Hagas lo que hagas y te dirijas hacia donde te dirijas. Y eso es lo importante, que tú sientas esa seguridad y esa conexión realmente, Géminis, para contigo mismo, independientemente de las situaciones externas que puedan estar dándose o que puedas estar viviendo. Es sentirte en tu centro, sentirte enraizado en esa conexión para contigo mismo, para contigo misma, independientemente de lo que pueda estar sucediendo en el exterior, que no te condicione a quedarte paralizado o a no verte capaz, porque ahí es donde estarías cediendo tu poder, en esa inseguridad o falta de confianza para contigo mismo o contigo misma. Vamos a ver qué más mensajitos os dan, Géminis, para esta semana. Esta se quería girar. ¿Veis? Es que lo siento, ¿ves? Estaba mirando la carta del carro con ese aspecto de enfocaros y visualizaros ya triunfadores, ya con ese éxito, con ese triunfo, con ese logro en vuestras manos, porque hay aquí ese conflicto con este aspecto de ese miedo al rechazo, ese miedo a la derrota, ese miedo a no conseguir aquello que se desea, a no veros vosotros capaces, porque todo es un punto de inseguridad. Ese conflicto está en vuestro interior.
todos esos pensamientos más limitantes, esos condicionamientos por las situaciones externas, por lo que aparentemente parece ser, pero que nada tiene que ver. Por eso no te dejes influenciar por las situaciones que pueda haber a tu alrededor, porque el resultado que puedes obtener si eres paciente y perseverante pueda ser mucho mayor y mejor de lo que tú puedas estar esperando, Géminis. Confía, confía realmente y sigue hacia adelante. No te detengas, porque es la forma en cómo vas a seguir, más que a seguir, a mantener el equilibrio, a sentirte sí tú equilibrado. En el momento en que paras, ahí te bloqueas, ahí caes, ahí entras en conflicto. Y volvemos. Nuevos comienzos, o sea, es que es insistente, es que se abren nuevas puertas, es que tenéis mirar el mundo a vuestros pies, Géminis, para poder experimentar nuevas situaciones, nuevos trabajos, nuevos lugares, nuevos vínculos, nuevos contactos, nuevas experiencias. Ya estás listo, ya estás preparado para salir al mundo, para enfrentarte a lo que sea. Vienes de un tiempo de calma, de pausa, de planificar, de ver la mejor forma y ya se da el cambio, ya se da el movimiento. Y eso pues a veces puede asustar, porque no sabemos lo que nos va a deparar y no deja de ser salir de la zona de confort. Pero te auguran que va a ser algo mucho mejor de lo que puedas incluso poder esperar. O que hubieses proyectado. Mejor de lo que hubieses proyectado también. Vamos a ver, Géminis. Claro, por eso es esta preocupación. Esto es lo que siento. Además, mirar, os digo, esta carta del carro aquí no está mirando al frente, está mirando al pasado. Y lo siento como en la duda de si le preguntara a este caballero, que sois vosotros mismos, Géminis, en esa, ¿cómo os digo? Como si viésemos el tema del diablillo y del ángel en los hombros, en cada uno de los hombros, y como mirando a su yo, que ha tomado esa decisión o ese plan o esa planificación o esa estrategia o esa idea, como si le dijera, pero de verdad tengo que, más que tengo, de verdad seguimos esa dirección, nos adentramos, nos abrimos a lo nuevo. ¿Estás seguro? ¿Sabéis? Es como en esa duda, es esa inseguridad en realidad, de no sentiros seguros si realmente avanzar o no avanzar, o dar media vuelta, o qué hacer. Y aquí os está esperando el buen resultado, esa cosecha, en el momento en que realmente queráis emprender camino y enfocaros hacia el futuro, salir de ese aspecto del pasado o de esa área de confort, que no es nada confortable, pero en la que sentís esa seguridad porque es lo que conocéis hasta el momento. Por eso veo aquí este aspecto de sufrir en silencio, que estaríamos viendo ese 9 de espadas, en el que estéis con esos conflictos, con esa lucha interior, que es la que yo estaba viendo con esa carta del conflicto y la derrota, donde no os estéis sintiendo capaces o con toda esa fortaleza, con toda esa seguridad para avanzar, para abriros a lo nuevo, para que se den esos cambios y que os quedéis ahí en ese sufrimiento, en esa preocupación, en darle mil vueltas a lo mismo, en ese aspecto de pensamientos ya obsesivos y entrando ya en ese bucle de la mente en realidad. Pero muy dentro de vosotros sabéis que sí que es posible salir de ese estado. Porque es que aquí vosotros os estáis enfocando y ya estáis viendo ese nuevo amanecer que sale detrás de estas montañas que pueden ser esos obstáculos. Así que sois conscientes en realidad, no es que no lo estéis viendo, es que no os atrevéis.
Y por eso veo esa duda de preguntarte a ti mismo, ¿de verdad continuamos? ¿Vamos? ¿De verdad va a estar lo voy a ver con mayor claridad una vez supere ese desafío, ese obstáculo, ese miedo que me está impidiendo avanzar? Y lo que te va a favorecer es esta conexión contigo mismo, pero conexión con estos planos más sutiles, es dejarte llevar por tu intuición, estar abierto y receptivo a todos esos mensajes, a todas las señales que te están enviando tus guías, tus maestros, tus seres de luz, tus ángeles, Dios, la vida, el universo. Te están guiando. Por eso estaba viendo con la carta del carro, esa estrella que realmente os están guiando, estáis siendo guiados en realidad. Se trata de que creáis en vosotros, de que confiéis, de que os pongáis en marcha, de que haya esa apertura de conciencia, ese comprender, ver con claridad esas señales para enfrentar todos esos miedos, todo ese aspecto más mental que es el que os puede estar limitando. Salir de todo ese conflicto interno, de esa confusión, de esos miedos en definitiva, de ese no sentiros vosotros con la fortaleza o el poder de ir hacia adelante o de enfrentarse a cual sea la situación que se ponga por el camino. Y este es el desafío y el reto, ese aspecto de esa carencia, ese no veros vosotros capaces o no veros con la disponibilidad de recursos más material, más económica para poder emprender ese cambio o ese nuevo camino o ese cambio de dirección. Te hablan de cambios financieros y materiales. En el momento en que tú te des ese valor a ti mismo, a ti misma, Géminis, llegará ese valor en forma de finanzas y en esa forma más material a tu vida. Es recuperar tu poder, ese poder que cedes por esa falta de seguridad y de confianza y de creer en ti mismo, en ti misma. Os animo a que veáis el vídeo que hice, que salió el otro día de las casas astrológicas. Acabamos de entrar a la casa astrológica número 2, la que pertenece al signo de Tauro y la que nos habla de esos recursos personales, tanto materiales como intelectuales, como en esas habilidades, esos dones, ese gran potencial que hay en nosotros de poder crear aquello que nos dé esa estabilidad y esa seguridad. Os animo a que lo veáis para ver qué es lo que os puede estar bloqueando, cómo poderlo desbloquear, esas recomendaciones y qué mensajes de abundancia os dan. Porque aquí lo que siento es que es una falta de seguridad en vosotros mismos, ese sentimiento de no veros capaces, ese sentimiento de carencia, esa infravaloración o ese desmerecimiento, ese no sentiros merecedores de que llegue todo ese triunfo, todo ese éxito, toda esa cosecha y esa recompensa a vuestra vida. Y ese es el desafío y el reto para que pueda cambiar vuestras finanzas y vuestro mundo más material también, que os deis primero ese valor a vosotros mismos, recuperar vuestro poder, enraizaros para sentir esa seguridad en vosotros mismos, independientemente de las situaciones que haya en el exterior o las situaciones que podáis estar viviendo. Y esto es hacia lo que os estáis dirigiendo, hacia este nuevo comienzo en el cual manifestar aquello que realmente os apasiona. Esta pasión en llamas es encontrar esa motivación, eso que os entusiasma, eso que os enciende realmente vuestra motivación, esa chispa realmente en vuestro interior que os hace dar ese paso adelante, coger todo ese coraje, esa valentía de enfrentarse a cual sea la situación que se ponga por el camino, sintiéndoos con esa seguridad. ¿Qué es lo que es encontrar esa motivación, encontrar ese entusiasmo, aquello que os apasione, aquello que realmente sintáis vosotros como una vocación en ese aspecto quizá más profesional, más laboral, con lo que disfrutéis realmente, lo que encienda ese fuego en vosotros? Es ese as de bastos, es ese nuevo comienzo a lo que os estáis dirigiendo. Además, se caía muchísimo
la carta del loco en esos nuevos comienzos y nuevos comienzos. Y es que ya hay que dar ese paso y hay que ir adelante. Y por eso os decía la analogía de la bicicleta, porque si no dais el paso, si no avanzáis, vais a sentiros bloqueados y entrar en ese conflicto y en esa derrota de no veros capaces de avanzar. Porque hay que dar ese paso al frente, en esa confianza. Y este es el consejo. Además, aquí tenemos este chakra sagrado, este segundo chakra, donde vemos ese aspecto tanto de esa pasión en el punto de eso que tú deseas, de poder materializar y hacer realidad tus deseos, en esa autoestima, en esa confianza en ti mismo, en ti misma, en creer realmente que puedes materializar y ver hechos realidad tus sueños. Esa aceptación de ti mismo en ese aspecto de ese valor que tú te das a ti, en el aspecto más, en esa aceptación tuya a nivel de todo, de aceptarte con tus luces y con tus sombras, con tus defectos y con tus virtudes. Además, es ese aspecto de mírate al espejo y ¿qué ves? Porque aquí también en el segundo chakra vemos ese aspecto más de la sexualidad, de la sensualidad. ¿Cómo te ves a ti mismo? Porque como tú te veas a ti, en ese valor en el que tú te veas también, con esa confianza, con esa autoestima, con ese creer en ti, es como puedas verte en la capacidad de crear todos esos tus deseos y de hacer realidad tus sueños en realidad, sí. Y repito, en realidad muchísimo. Me acabo de dar cuenta. A ver, que se caen todas las cartas. Es coger esa confianza y llegar a ese empoderamiento que veía antes con la fuerza, con la primera carta que se cayó, para realmente veros en la capacidad de poder crear la vida maravillosa que vosotros realmente deseáis, Géminis. Y ahí es donde veo con la carta del carro esa confianza, ese creer en vosotros, ese veros capaces, ver ese valor, ver todo ese coraje, esa valentía, esa audacia, veros triunfadores en realidad. Porque lo que no estáis viendo es que es el comienzo de la prosperidad lo que os está esperando, el abriros a esa oportunidad que os brinda la vida de manifestar y crear la vida que vosotros realmente deseáis, Géminis, pero además de aprovechar la oportunidad por la que estáis esperando tantísimo tiempo. Porque vais a recibir todos esos frutos, mejores incluso de los que podáis estar pensando o proyectando. Así que equilibrar ese segundo chakra, porque mirad lo que os espera. El rey de tierra, el rey Midas. Es el toque del rey Midas. Tenéis ese potencial, esa capacidad de todo lo que toquéis convertirlo en oro. Pero tenéis que creer en ello vosotros, daros vosotros ese valor. Es más, el rey de tierra también nos habla de aprovechar la oportunidad, de ver esas oportunidades, de manifestar y crear la vida abundante y próspera que vosotros deseáis. El rey de tierra, el rey de oros, ve oportunidades que nadie más ve. Aprovecha esa oportunidad que estás viendo, a la que te está llevando esa tu pasión, creyendo en ti, confiando en ti, dándote todo tu valor y realmente viéndote en la capacidad de poder manifestar y crear y llevar a cumplir todos tus deseos. Mirar, os habla de una época de éxitos, de que encares con confianza las oportunidades que se te ofrecen, y es el toque del rey Midas. Es alguien generoso, alguien profesional, sabe lo que hace, ostenta un poder, es un rey. Todo lo que ha conseguido ha sido gracias a su trabajo, a su perseverancia, a su constancia y al haber aprovechado realmente esas oportunidades que se le estaban ofreciendo de
comenzar a abrirse a esta prosperidad, que es lo que no estáis viendo porque os estáis quedando centrados en lo que se ha perdido o en lo que no se ha conseguido y no viendo que realmente tenéis esa posibilidad de hacer oro todo aquello que toquéis, que tenéis la capacidad de superar todos esos obstáculos, todos esos desafíos que os ponga la vida, que una vez superados vais a daros cuenta de que estáis mucho más empoderados para llegar a ese triunfo, a ese logro, a esa conquista de vuestros sueños y vuestros deseos, a ese poder celebrar con los demás, a esa alegría en realidad, a esa felicidad, a que sois capaces, Géminis, de conseguir aquello que vosotros deseáis, pero tenéis que creer en vosotros porque ese es el desafío y el reto, salir de ese sentimiento de carencia, de ese centraros en esos sentimientos más pobres quizá hacia vosotros mismos, no viéndose en esa capacidad y tampoco estando abiertos a ver las ayudas que están viniendo o que realmente hay a vuestra disposición para poder salir de ese sentimiento tan pobre, digámoslo así, o más de miseria. Alguien pragmático, alguien práctico, alguien que realmente cree esa mejor estrategia que sabe que le va a dar ese buen resultado. Por eso ese toque del rey Midas en realidad, Géminis. Y además vosotros sois muy generosos, pero sois generosos con todo el mundo menos con vosotros. A todo el mundo le daríais todo, pero menos a vosotros. Y de alguna forma ahí es donde no hay ese equilibrio entre el dar y el recibir. Por eso te tienes que dar a ti para que luego tú también puedas dar a los demás. Y aquí tengo a este 6 de verano que os habla de ese amor propio, de ese amaros a vosotros mismos, de ese amar a ese vuestro niño interior. El amor y el cuidado de los niños podrían convertirse en una parte importante de tu vida. O puede que reencuentres y recuperes a personas de tu infancia. Es posible curar las heridas de los viejos recuerdos, o quizá aquellos sueños de la infancia puedan revivir. Eso es, esos sueños que tú tienes, esos deseos a cumplir que tienes desde que eras un niño, desde hace tantísimo tiempo, puedes verlos materializados, puedes crearlos, Géminis. Tienes ese potencial. Se trata de que lo quieras ver, de que te trates con cariño, que te trates con amor, que veas todo ese gran potencial y todo ese amor en ti, todas esas posibilidades en realidad. Por eso esa carta de la fuerza, en ese empoderaros, en ese entender que las situaciones difíciles por las que estéis pasando o que hayáis pasado venían a traeros esa enseñanza, ese aprendizaje en la que no os veíais capaces vosotros de poder hacer frente a una situación así y la vida, la misma situación, os ha demostrado que sí habéis podido. Y si habéis podido con eso, podéis con todo lo que deseéis realmente crear y manifestar en vuestra vida. Eso es. Bueno, voy a sacar una cartita con este oráculo respuestas angelicales, así que centraros en alguna situación que podáis estar viviendo en la que necesitéis algún tipo de aclaración o guía, orientación y vamos a ver qué mensajito os dan, ¿vale, Géminis? Concentraros en esa situación vuestra y os dicen existe algo mejor. Existe algo mejor. Así que lo siento mucho en el aspecto de, para alguno de vosotros que todavía estéis dentro de ese aspecto más de oscuridad o de situación más difícil que sintáis que no la podéis superar, es en esa afirmación, en ese confirmaros que por supuesto que existe algo mejor para vosotros que estar viviendo en esa oscuridad o en ese conflicto o en ese sentir esa derrota o ese victimismo, Géminis. Existe algo mejor para vosotros que la vida que
estáis llevando en este momento, o las circunstancias o situaciones por las que estáis pasando, quizá por esa falta de merecimiento de no creer en vosotros. Y para otros, con respecto a alguna situación que no se haya conseguido el resultado que se esperaba, es porque existe algo mucho mejor para vosotros. Por eso os decía aquí con la carta del 7 de oros que en esta carta, aquí igual se ve un poquito menos claro, pero en el tarot más tradicional vemos como lo que el personaje espera conseguir o recibir son uvas. En vez de uvas, lo que recibe son monedas. O sea que es muchísimo mejor porque ya no tiene que vender las uvas para conseguir las monedas. Directamente ha conseguido las monedas para poderlas invertir en aquello que desee. Pues estate abierto y receptivo a que existe algo mejor. Algo mucho mejor de lo que tú esperabas, que supere esas tus expectativas. Eso es. Así que ante cualquier situación que hayáis expuesto, pues que existe algo mejor. Así que si no se ha dado lo que pensabais es porque no es para vuestro bien mayor y vuestra alma, Dios, la vida, sabe que no es lo que os iba a satisfacer o lo que os iba a hacer felices. Y por eso ese cambio de dirección. Vamos a ver, Géminis, ¿qué más mensajitos os dan? Vamos a ver, un mensajito de poder para vosotros, este de aquí. Y os dice así: estoy dispuesto a cambiar, que lo veo con el carro aquí, a hacer ese cambio de dirección, a estar abierto a ese movimiento diferente, a ese cambio. Estoy dispuesto a abandonar las antiguas creencias negativas, que lo veo aquí en estos pensamientos limitantes y en estas creencias que pueden venir de mucho tiempo atrás, más empobrecimiento, en carencia, en no veros capaces. No son más que pensamientos que se interponen en mi camino. Mis nuevos pensamientos son positivos y gratificantes. Eso es. Y en esos nuevos pensamientos es donde vas a crear o te vas a abrir a ese comienzo de la prosperidad, a vivir apasionadamente, con aquello que te apasiona, a hacer realidad tus sueños, todo aquello que deseas. Eso es, Géminis. Estate dispuesto a cambiar, porque desde los mismos pensamientos que se ha creado ese obstáculo, ese desafío, ese problema o ese pensamiento limitante, no vas a poder resolverlo. Hay que cambiar la actitud, la creencia, el pensamiento, cambio de opinión, cambio de idea. Tiene que haber ese cambio para que el resultado también pueda ser diferente, pueda cambiar y te des cuenta que existe algo mejor. Así que, Géminis, este ha sido vuestro mensaje para esta semana. Espero, como siempre os digo, que os haya gustado y sobre todo que os pueda ayudar a modo de guía y a modo de orientación. Si así es, os animo a que os podáis suscribir al canal, que le deis like al vídeo y que lo podáis compartir con otras personas también. Muchísimas gracias, Géminis, y feliz día.